Buenos días, buenos días. Eh, Bienvenidos nuevamente a mi canal. Por acá les modula el abogado Eri García Alarcón, IMPRE 166706, el cual hago parte de la maestría en Ciencias Penales y Criminalísticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Primeramente agradeciendo a mis facilitadores, al doctor Carlos Cambra, por darme la oportunidad de seguir por esta vía impartiendo un poco de lo que nos gusta hacer y de lo que nos gusta estudiar, que es el derecho penal. Entonces, para dar comienzo a este tema, vamos a ser un poquito breve con respecto al video, para no hacerlo tan largo. Vamos a desarrollar el día de hoy un tema bastante puntual, donde se va a tocar lo que es la seguridad ciudadana conforme a la Constitución Nacional y tocaremos ciertos aspectos de esta eh, para que la información pueda llegar de manera correcta a todos nuestros seguidores. Antes de entrar en materia objetiva debemos definir qué se entiende por seguridad ciudadana en la actualidad. Se entiende por seguridad ciudadana la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración principalmente de la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización de vías y espacios públicos para el bien común. Definimos también qué es el derecho a la seguridad ciudadana. El derecho a la seguridad ciudadana es un estado democrático de derecho o en un estado democrático de derecho. Consiste en el conjunto de garantías que deben brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos. Entonces, entrando en la materia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eh, definimos en el artículo 55 de nuestro libro constitucional del año 1999 como un derecho de protección frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la integridad física, la propiedad, el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes como tal establecidos en nuestra Constitución. También debemos mencionar el artículo 322 de nuestra Carta Magna, el cual reza textualmente que el Ejecutivo Nacional, para mantener y establecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de la garantía de los derechos respectivos de cada ciudadano. También quiero destacar en mis lecturas, en mis investigaciones, pude dar con un libro o una biografía por parte del doctor Luis Geraldo Gabaldón, que trata el tema de la seguridad ciudadana y políticas públicas en Venezuela. Esta es una biografía del año 2008 de la editorial ILDIS, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Él toca el tema de seguridad ciudadana y políticas públicas en Venezuela. Eh, nuestro, eh, eh, Nuestra investigación eh, concluye ciertos puntos sobre la seguridad ciudadana y tocamos ciertos temas de la seguridad ciudadana, pero cabe destacar que el doctor Luis Geraldo Gabaldón en el año 2008 eh, toca en su biografía la seguridad ciudadana y políticas públicas en Venezuela, la seguridad ciudadana, criminalidad y políticas públicas.
Él menciona o toca el tema sobre la seguridad ciudadana en el ámbito de los órganos del Estado y de las políticas públicas que deben proponer y a proteger los derechos y la convivencia pacífica. Tiene estrecha relación con las conductas humanas lesivas de derechos e intereses y descriptiva de la cooperación social de mayor gravedad, esto es, las infracciones penales. De aquí la relevancia de los diagnósticos y propuestas sobre las tendencias delictivas en materia de políticas estatales para la seguridad ciudadana. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que podemos entender por criminalidad el conjunto de ocurrencias delictivas registradas en una jurisdicción en un momento determinado. Estas ocurrencias pueden determinarse mediante registros oficiales, como estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias, de salubridad pública y registros no oficiales, como lo de las organizaciones de protección de los derechos humanos, de las empresas, así como las encuestas de victimización y de autorrevelación que exploran entre víctimas y victimarios las tendencias constantes y modalidades de la actividad delictiva. Entonces se puede entender por políticas públicas de seguridad, se puede definir como actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad en cierta parte geográfica muy puntual y objetivamente definido por el Estado. Pero esto quiere explicar, o esto quiere decir, a los efectos de esta investigación, en las líneas generales, buscar los planes de desarrollo para que estas políticas puedan ser aplicadas. El marco normativo e institucional para la actuación del Estado en materia de seguridad ciudadana es definida en el artículo 55 de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución del año 1999, como un derecho de protección frente a las situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la integridad física, la propiedad, el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes. También debemos destacar y mencionar el artículo 326 al hablar de seguridad de la nación a término general. Indica que ella se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, con lo cual introduce como elemento fundamental para la seguridad ciudadana la participación del pueblo. El artículo 322 vincula la seguridad ciudadana al orden público, a la protección de personas, hogares, familias, al apoyo de las decisiones de las autoridades y al aseguramiento del disfrute pacífico de las garantías y derechos constitucionales, señalando como órganos encargados de garantizarla a la policía uniformada y de investigaciones a las instancias de respuesta frente a emergencias y desastres. Este mismo artículo dispone que estos órganos serán de carácter civil y que operan mediante competencias concurrentes entre el Ejecutivo Nacional, los estados y los municipios. ¿Cómo se puede observar
la cuestión policial es central en la seguridad ciudadana, netamente y específicamente en ese punto, aunque no la agota, no solo por cuanto hay eventos naturales que rebasan su mandato de actuación, sino porque dentro del Estado democrático y social de derecho y de justicia que define el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actuación de la policía se supone articulación con el Ministerio Público, los tribunales penales y el sistema penitenciario de nuestra nación. Y el control de la delincuencia amerita la adopción de planes que permitan definir, evaluar, corregir y reprogramar las iniciativas gubernamentales conforme a parámetros, indicadores y medidas sustentables en el tiempo. Pues de otro modo será difícil formular, discutir y modificar políticas públicas sobre seguridad ciudadana orientadas por el conocimiento informado. Ciertas condiciones son necesarias para este proceso. Puede avanzar y consolidarse en el tiempo, mas es necesario, en primer lugar, disponer de información confiable. Uno de los rasgos recientes de la gestión pública es la opacidad, manifiesta por la resistencia de suministrar la forma amplia, sin filtros y sin discriminación, información sobre la criminalidad y los indicadores de la justicia penal. El desarrollo de bases de datos confiables que vienen a ser un requisito, es un requisito para la discusión informada de este tema. Los registros oficiales de criminalidad deberían encargarse a entidades cuya responsabilidad inmediata no sea controlar el fenómeno sobre el cual informan, pues de este modo existe la tendencia a la manipulación en el registro y suministro de la información. Por otra parte, es conveniente desarrollar formas alternativas y estables de registros estadísticos al margen de la delincuencia oficialmente conocida. El Instituto Nacional de Estadística, que cuenta con competencia legal y experticias técnicas, debería centralizar toda la información relativa a la criminalidad y al sistema de justicia, preparando informes periódicos e incorporando las encuestas de hogares por muestreo semestral, algunos ítems vinculados con este aspecto. También es necesario fomentar la cultura, una cultura de debate netamente democrático, orientado por la información oportuna y veraz. Muchos de los temas relativos a la delincuencia y al control están orientados por criterios opináticos, poco sustentados en evidencia, con elementos retóricos y melodramáticos, cuando no genéricos y superficiales, que poco contribuyen a decisiones orientadas por el conocimiento. Aunque estos temas son indudablemente sensibles, son muy sensibles a la confrontación política, debe contribuirse a su difusión, independientemente de la afiliación política que exista y la orientación ideológica, al margen del comportamiento partisano y la intolerancia. Finalmente, es indispensable en este tema involucrar a la comunidad organizada a los planes de políticas de seguridad ciudadana, mediante canales efectivos de participación, con orientación y formación técnica. Hay que darle mucho más interés a este tema, sin pretender expropiar el discurso popular, ¿no? La investigación, la difusión, la discusión pública es necesaria para la conformación de una ciudadanía
pluralista y orientada a los principios del humanismo. Quiero agradecer por permitirme nuevamente utilizar este espacio y los invito a seguirme acá en mi canal. Cualquier pregunta pueden hacerla acá abajo. También quiero agradecer al Instituto de Estudios Jurídicos Carlos Cambra por darme la oportunidad de seguir en la maestría, y al doctor Carlos Cambra por sus enseñanzas. Muchas gracias, nos estamos viendo nuevamente por acá, por mi canal.